y vamos a continuar ahora con la palabra del Señor, la exposición de su santa palabra. Y continuamos con la serie de mensajes titulada Los primeros años de la iglesia. Han sido hoy 33 semanas emocionantes, donde hemos subido montañas, hemos caminado valles, figurativamente hablando, en la palabra del Señor. Y hoy estamos empezando el capítulo 5 del libro de Hechos. Porque esta serie de los primeros años de la iglesia, por lo menos en esta primera parte, nos vamos a concentrar en Jerusalén, en lo que pasó cuando la iglesia inició a través del derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén. Posteriormente, de repente en un par de años, retomaremos el resto del libro. Por lo tanto, esta serie tiene como propósito terminar el capítulo 7 un poco del capítulo 8. Entonces, apenas vamos por la mitad de la serie. Hoy vamos al capítulo 5. Yo voy a pedirle, por favor, que vayan conmigo a Hechos 5. Hechos 5. Antes de leer, también quería darle gracias a Dios porque desde marzo, finales de marzo, o mediados de marzo hasta hoy, hay un gran equipo, pero un gran equipo que ha ido participando domingo a domingo. Los directores de culto, sus esposas. Aquí también tenemos, en este caso, nuestro hermano Néstor, que nos ha apoyado desde que empezamos. Damos gracias también a iglesias que nos han ayudado con equipo también para poder tener estas transmisiones. Hermanos en Cristo, y la misma iglesia se ha volcado. Que una bendición muy especial sea para todos aquellos que participan. Tenemos a nuestro hermano Sergio, que domingo a domingo él allá con la hermana Karen en su hogar están dirigiendo toda esta transmisión, así que también estemos orando por eso. Habiendo dicho eso, ahora sí vamos a la lectura en Hechos 5 del versículo 1 al versículo 11. Vamos a continuar a donde nos quedamos. No vamos a dar saltos, no hemos dado ningún salto en esta serie, así que tampoco lo vamos a dar hoy. Vamos a leer, dice la palabra de Dios. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido.
Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vamos a orar. Buen Dios y Padre de toda gloria, honra, poder y gloria a ti siempre. Gracias, oh Dios, porque te has revelado a nosotros por medio de tu Hijo Jesucristo y de tu santísima palabra. Ahí, Padre, hemos podido conocerte cada día más, tu carácter, tus atributos. ¿Cómo eres tú? Oh Señor, hoy también deseamos conocerte más por tu palabra. Te ruego, te suplico, te pido de todo mi corazón que tu Santo Espíritu domine mi ser y que la humildad de Cristo pueda apoderarse de mí para exponer tu palabra. Lléname de tu Espíritu Santo para que tu palabra sea expuesta con fidelidad, con amor también, Padre, y con la potencia de tu Espíritu Santo. Ruego, Señor, que tu Espíritu Santo, si es tu santísima voluntad, quebrante corazones de aquellos que están en su hogar, escuchando la exposición de tu palabra. Por los jóvenes, niños, mujeres, madres, padres, matrimonios, en fin, personas de tercera edad. A todos sea tu palabra en esta mañana y que Cristo sea glorificado en medio de nosotros, nuestro Rey glorioso, en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje de esta mañana es Las nefastas consecuencias del pecado. En día de hoy sé que muchas personas, incluso que yo conozco y tengo alto aprecio, se enfadan, se molestan, se indignan de que se prediquen en púlpitos mensajes como los que hoy vamos a predicar. Ellos quisieran que la gente conociera solo una parte del bello, brillante y diamante del Señor. Pero ese diamante no solo tiene una perspectiva. Todos los lados del diamante son bellos. Todos los lados donde brilla la luz de Cristo son gloriosos. Y no debemos molestarnos de hablar de las nefastas consecuencias del pecado. Si hemos de conocer a Dios y deseamos conocerle en toda su dimensión, o al menos donde tenemos capacidad, porque no lo conoceremos en toda su dimensión, donde Dios se ha revelado, tenemos que ver todas las caras del diamante que se nos ha revelado, de la gracia de Dios, del carácter de Dios, de los atributos de Dios. Y claro que Dios es amor. No vamos a negar su amor en esta mañana. Es más, creo que su amor será ensalzado con lo que vamos a hablar. Pero claro, vamos a hablar de su ira y de las nefastas consecuencias del pecado. No vamos a decir nada que la Biblia no diga en cuanto al carácter de Dios, ni vamos a ocultar nada que esté en su palabra y que se nos ha manifestado de lo que Dios es. No vamos a dar un salto a este pasaje de la palabra de Dios. Vamos a meditar en él. A lo largo de todas las Sagradas Escrituras podemos encontrar múltiples ejemplos de las consecuencias y de las nefastas consecuencias del pecado. El propósito en esta mañana no es ir a cada uno de esos ejemplos. El tiempo no nos alcanzaría. Vamos a concentrarnos en este
descripción que la Biblia nos da. Sin dejar de mencionar, creo que el referente más importante de las nefastas consecuencias del pecado, y que ya abriendo y mencionando esta referencia, ustedes tendrán idea de dónde está encaminado el mensaje de esta mañana. Vamos a referirnos a Génesis 3, donde Adán y Eva pecaron. Y ese pecado tuvo nefastas consecuencias. Miles de años han pasado y sus consecuencias aún las estamos sufriendo. Cada vez una generación más maligna y más perversa, alejada de Dios, acercándose a la iglesia, pero lejos de la presencia de Cristo. Oh, solo con ese ejemplo nos damos cuenta que las nefastas consecuencias del pecado son terribles. Es más, ellos vieron o por lo menos supieron que uno de sus hijos mató al otro. Lo que pasó en Edén hizo que la voluntad del hombre quedara muerta. Que nuestra libertad quedara atrapada, encarcelada, y que fuéramos tras el pecado, generación tras generación tras generación. Somos testigos vivos de que hemos ido tras el pecado. Gloria a Dios por Jesucristo y su gracia que nos ha librado. Como lo dije, nos vamos a concentrar exclusivamente en el pasaje de Hechos. Pero quería hacer mención a esto para que ya tengan una idea que es cierto. El pecado tiene consecuencias y sus consecuencias son nefastas. He orado para que en esta mañana cada uno de ustedes esté hoy entre la espada y la pared. Que sea no yo, sino el Espíritu Santo, por la meditación de su palabra, que los confronte con su pecado. Y ahí entre la espada y la pared, que sientan en su alma la angustia, el dolor de haber pecado. Posiblemente serán confrontados con cosas que ustedes no llaman pecado, pero que son pecado ante los ojos de Dios. Hoy espero que todas sus excusas sean puestas a un lado y que se enfrenten al Dios vivo y verdadero, y que comprendan las consecuencias, las nefastas consecuencias de su pecado. Cuando las comprendan, si la voluntad de Dios así lo permite, entonces entenderán la importancia de arrepentirse y rendirse ante los pies de la cruz, y entenderán mejor la dimensión del amor de Cristo. Ahí, mientras estén entre la espada y la pared, van a querer luchar, tendrán que luchar contra su pecado, contra su orgullo, contra sus excusas, contra su falsedad, contra sus argumentos, contra sus mentiras. Y les tengo una mala noticia. No van a poder ganar esa batalla. No tienen la capacidad de ganarla. Van a perderla esa batalla. Paradójicamente, si desean la victoria al estar entre la espada y la pared, tendrán que rendirse y dar paso a aquel Cristo victorioso que es nuestra victoria. Van a tener que entregarle todo para vencer el pecado.
rendido a los pies de la cruz de Cristo, donde nuestro pecado fue perdonado, no por nuestra fuerza, por la gracia soberana de Dios. Ahí tendrán que dejar su orgullo, sus excusas, sus comodidades, su pecado, su avaricia y su codicia. Espero que en esta mañana sean impulsados a rendirse y a arrepentirse al pie de la cruz. Para eso, miraremos 7 cosas. Iremos muy rápido porque sabemos que son varias, pero que están en este pasaje. En primer lugar, haremos un recorrido por el evento narrado en Hechos 5, del 1 al 11. Veremos luego que en la iglesia se cometió un pecado. Tercer lugar, veremos que este pecado llegó como resultado de ceder espacio al diablo. Entenderemos luego que todo pecado es contra Dios. Veremos que los individuos que aquí se nos narra fueron confrontados. Notaremos que Dios disciplinó inmediatamente ese pecado y que eso causó temor. Mientras estemos en ese viaje, ruego a Dios y te ruego, Padre, que nos confrontes con el pecado y que nos salves y que nos redimas y que nos transformes y que nos consagres para que caigamos rendidos al pie de la cruz. Iniciemos entonces y hagamos un pequeño recorrido por este pasaje. Recuerden que se nos narran bellezas de la iglesia hasta el capítulo 4, hermanos. Es una maravilla de iglesia que recibe el Espíritu Santo, son llenos del Espíritu Santo, hablan en lenguas el día de Pentecostés, de tal manera que los de otras zonas les entienden en su propia lengua. Pedro predica, 3,000 almas vienen a Cristo, es un avivamiento. Vemos y hemos visto una iglesia que ora fervientemente, que descansa en oración. Qué maravilla de iglesia que a pesar de las adversidades estaban juntos, oraban, hasta tembló en alguna ocasión cuando estaban orando y fueron llenos del Espíritu Santo y ya eran como más de 5,000 hombres. Vemos una iglesia creciente de miles, una multitud. Qué linda la iglesia primitiva, que identificó las necesidades básicas de alimento, de sustento y de abrigo entre los más necesitados. Y todos se volcaron a ayudar de tal manera que no había necesidad. Qué linda la iglesia primitiva. Pero Dios no nos esconde la realidad. Él es santo, santo, santo. Está edificando una iglesia que la está santificando. Pero en el capítulo 5 de Hechos vemos pecado en la iglesia. Nosotros a veces queremos esconder nuestras faltas, pero Dios no escondió en su palabra la falta de ninguno de sus siervos ni de su iglesia. Se nos narra entonces 2 hechos de generosidad. El primero lo vimos claramente el domingo pasado. José, que a los apóstoles llamaron Bernabé, queriendo ayudar a los necesitados, da una heredad y todo el precio de lo vendido, como él había dispuesto en su corazón, lo pone al pie de los apóstoles. Una generosidad cristiana. Pero luego viene alguien que quiere apantallar, alguien que quiere mostrar lo que no es. Y dice, yo también voy a dar una heredad. Y hay una muestra de falsa generosidad. Entonces dice la palabra de Dios y nos dice el nombre, Ananías. Hay otro Ananías más adelante, totalmente diferente a este, pero este se llamaba Ananías.
Así como la Biblia nos da el ejemplo del que fue generosamente genuino, el nombre también nos da el nombre del que tuvo una falsa generosidad y mintió y tuvo avaricia y codicia, engaño y maldad. Ananías. Y también era un hombre casado. Y la Biblia nos da el nombre de su esposa, Zafira, su mujer. ¿Qué hizo Ananías? Vendió una heredad. Eso no es pecado, vendió una heredad. Sustrajo el precio. Hasta ahí no está el pecado, aunque algunos creen que este es el pecado. Ese no es el pecado. Sabiéndolo su mujer. Su mujer supo que él vendió la heredad, supo cuánto la había vendido y supo que había sustraído una parte. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Miren, los que intentan apantallar siempre son bien, a veces muy boca floja. No lo puedo asegurar, pero por entendimiento podemos ver que este hombre seguramente hizo una promesa. Por eso el pecado. Una promesa de vender una heredad y dar todo el precio de ella. No dijo daré una parte, daré todo el precio de ella, porque él vio que eso estaban haciendo muchos. Entonces él sustrajo, pero lo puso a los pies de los apóstoles, como lo mismo, si ustedes ven el versículo 37, lo mismo usó Bernabé, pero él queriendo hacer pensar o dando a entender una mentira, dando a entender que era un hombre generoso y que estaba dando el 100% de lo que él había obtenido. Pedro, lleno del Espíritu Santo y habiéndole revelado por medio de Dios, se da cuenta que está mintiendo. Y le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No estamos exentos a que Satanás, sus demonios, nos visiten tentándonos para desagradar a Dios, para engañar a la iglesia. Pero nunca Satanás, y lo repetiré luego, nos pone una pistola en la sien. Y tampoco lo hizo con Ananías. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, al Dios mismo, hermanos, y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Por qué decíamos que lo anterior no era el pecado? Versículo 4. Reteniéndola, no te quedaba a ti. O sea, si no la vendías, era tuya, no hay problema. No estabas obligado a hacerlo, porque no era una ley dentro de la iglesia. La generosidad es algo del corazón y nadie está obligado. No se te quedaba. Y vendida, luego después de venderla, no estaba en tu poder. Está bien, si no la quieres vender es tuya. Si la quieres vender, el dinero es tuyo. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Por qué puso eso de decir, voy a decir que voy a dar todo lo que venda la heredad? Pero no voy a dar todo. Pero solo mi esposa va a saber. Nadie más. Secreto. Nadie lo sabe. Según Ananías, según usted, nadie lo sabe. No se da cuenta que se está engañando a usted mismo. Porque a Dios le puede mentir, pero no lo puede engañar. A veces la gente nos miente. Sabemos que nos están mintiendo. No nos están engañando, hermanos. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. No por voluntad de Pedro, ni por voluntad de Ananías, por voluntad de Dios. Las nefastas consecuencias del pecado. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. No está mal que la gente tenga temor, lo veremos más adelante.
Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron, hermanos, y habían visto que Dios y por su voluntad había caído rápido, querían deshacerse de él. No, los medios de comunicación no eran como hoy, su esposa no estaba enterada, al menos en un lapso de como 3 horas no estaba enterada. Y sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Su cómplice, qué duro decirlo, que alguien que más bien tuvo que hacerle conciencia y decirle, Anía, mejor sea honesto con los apóstoles y dígale que, no sé, que tiene deseos de quedarse con una parte, si era el caso, o si lo necesita, si era el caso, o si no quiere darlo todo, dígales la verdad y que usted no tiene que andar apantallando nada. Es más, si no quiere dar, no dé. Pero no, la mujer en vez de exhortarle y ser instrumento de Dios, también le dio cabida a Satanás y dijo, no se preocupe, esposo, yo soy su esposa y no diré nada, voy a mentir, engañemos juntos según ellos, a Dios, a los apóstoles, a la iglesia. Cometieron un agravio contra Dios y contra su iglesia. Y le pregunta a Pedro, una oportunidad de oro. Una oportunidad de oro. Y posiblemente muchos hoy tienen, hoy en este momento, será su oportunidad de oro. ¿Vendiste en tanto la heredad? Hermanos, la respuesta era trascendental para su futuro. Esa respuesta de esa mujer era fundamental para lo que venía. ¿Qué le costaba decir no? Ya que me está preguntando, yo no iba a decir, pero perdón, mi esposo, yo hablaré con él y vamos a darle el resto. Ella no sabía que su esposo estaba muerto. Ella dijo, sí, en tanto la vendimos. En tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo? Y aquí a la puerta los que han sepultado tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, le hallaron muerta y le sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y eso no tiene nada de malo, hermanos. Pero es un temor reverente, no es un temor de miedo, no es un temor de amor. Y sobre todos los que oyeron estas cosas. Tengamos cuidado cuando algún predicador falso tome estos pasajes y pretenda manipular. Tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado en temas económicos. La foto está clara si usted la ve. Sí está hablando de la generosidad, pero hay una muestra de pecado. Matthew Henry, en un comentario sobre Ananías y Zafira, dice que eran dos hipócritas mentirosos dentro de una multitud leal y sincera. Hermanos, venía todo genial hasta el capítulo 4. Y aquí hay un pelo en la sopa. Pero son los designios soberanos, benditos, divinos, perfectos de Dios. Entonces ahora en segundo lugar, luego de haber hecho ese recorrido, muy rápido iremos en cada punto, veremos que en la iglesia se cometió un pecado. Mintieron. Hubo un cómplice que también mintió. Hubo codicia de querer aparentar ser generoso, ser piadoso, ser espirituales, ser cristianos. Y para eso hicieron obras de caridad que parecían buenas. Se involucraron en lo que estaba pasando en la iglesia, pero en su corazón había un deseo de apantallar, de que dijeran Ananías y Zafira hicieron este acto. Querían honra para ellos, codicia, avaricia, mentira, engaño, envidia.
Eso había en el corazón de ellos. Cuidado, hermanos, con llegar a ser alguien que comete agravio contra la santidad de Dios y contra la santidad de su iglesia. No dé lugar al diablo. Ríndase y arrepiéntese. No deje que el diablo le engañe queriendo apantallar espiritualidad y cristianismo si por dentro está su alma padeciendo. Ríndase ante la cruz y muéstrese tal cual es. Así Dios lo recibe. Amados hermanos, Dios no nos llama y no nos salva para seguir pecando. Si usted viene a un mundo de inmoralidad, de fornicación, de adulterio y de borracheras, Dios no lo ha salvado para que siga en fornicación, en adulterio, en mentira, en engaño y en borracheras. No, la gracia de Dios es poderosa, regenera, transforma. El apóstol Pablo lo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, esto es palabra de Dios, no son inventos. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En Efesios lo leímos el libro de Efesios, nos salvó. Perdón, ese es Tito, dice que Él nos salvó estando muertos en nuestros delitos y pecados. Voy a leer, hermanos, porque dije Efesios y se me vino Tito 3:5 a la mente. Pero quiero leer Efesios 2. Estando nosotros muertos, ya hoy sí ya, y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, hermanos. Por favor, no sé qué Biblia leen aquellos que piensan que pueden seguir perseverando en la mentira, en el engaño, en la codicia, en la envidia, en el querer apantallar lo que no son. Cuidado. Cuidado, mucho cuidado. En la iglesia se cometió un pecado, ahí se nos narra. Y la iglesia de hoy no está exenta de eso. Si la iglesia primitiva, con todas las flores que le tiramos, tenía estos problemas, no significa que hoy no los habrá. Pero que usted no sea de los que da esos problemas. Y si es de los que da esos problemas de pecado, hoy va a aprender lo que debe hacer. No debe de imitar a Ananías y Zafira. Si usted está en pecado, cometiendo un agravio contra Dios, cometiendo un agravio contra su familia, cometiendo un agravio contra la iglesia a la que pertenece, arrepiéntase. No dude en hacerlo. No luche en sostener su pecado. No argumente con tonterías contra Dios. Dobléguese a los pies de Cristo. El versículo 2 vemos claramente ese pecado. No tanto que sustrajo, sino que trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, mintiendo. Ahí está el pecado. Y también Zafira pecó porque mintió. Ella se imaginaba, ella tendré más joyas, nuevos vestidos, voy a poder ir a aquel salón que nunca fui, el viaje que nunca tuve, que tanto decía. ¿Cómo no va a venir de Dios esto? Son cínicos. Cuidado, amados hermanos. Cuidado con el pecado. El pecado tiene consecuencias y las consecuencias del pecado son nefastas. El pecado llegó como resultado de ceder espacio al diablo. Este es el tercer punto. Amados hermanos, el diablo va a tocar la puerta de su casa una y otra y otra y otra y otra vez. Si usted está en comunión con Dios, hay temor de Dios que no es malo, es algo bueno. Usted no le va a abrir la puerta. Lo va a dejar que toque y que toque. Porque usted se le abre un poquito por curiosidad, solo así, hermano. Le va a pegar un empujón que usted no lo puede sostener.
Se va a sentar en su mesa y usted mismo le va a servir la comida. Usted mismo le va a arreglar la cama. Usted mismo va a tener comunión con él. Cuidado, hermanos. Tengamos el cuidado que no tuvieron Ananías y Zafira. Dejaron y escucharon al engañador. ¿Cuántas cosas pudo decir el engañador que parecían correctas? Tiene razón y razón. No, pero esto no está tan malo. Pues otras heredades son más baratas y la gente ha dado menos. Yo voy a dar más. Mi heredad es más grande, no lo van a notar. Y si lo notan, pues también yo tengo derecho si a mí me ha costado. Me estoy refiriendo a Ananías. Tantas cosas que pudo decirle Satanás para engañarlo y convencerlo que estaba haciendo de repente lo correcto. Cuidado, hermanos. Ahora bien, el diablo no tiene una pistola automática y la pone en su sien para que usted peque. No, hermano. A Dios no lo van a engañar diciendo esas excusas mentirosas. Ahí vemos a quién se le dedujo responsabilidad. Porque el diablo seduce, pero no le va a poner una pistola en la sien. Usted se deja seducir, engañar por el diablo, porque no está en comunión adecuada con Cristo. Arrepiéntase, tenga fe en Dios, confíe en Él más que en sus argumentos y que en los argumentos de Satanás. Cada quien es y será responsable de su pecado. Uy, eso es temerario, hermano. En algún sentido, esta expresión es válida. En otro sentido, no lo es. ¿A qué expresión me refiero? A esta última. Cada quien es y será responsable por su propio pecado. Así es y así no es. ¿Cuándo no es así? Si usted tiene un sustituto. El pecado será castigado. Su maldad, su iniquidad, su inmoralidad, su terquedad, su envidia, su apantallamiento serán castigados. Pero por la gracia soberana del Señor, tengo un sustituto que pagó en la cruz por mi pecado. Gloria a Dios por eso siempre, por ese sacrificio precioso en Cristo Jesús. No pisotee la sangre de Cristo. Ahora bien, si usted ha nacido de nuevo, jamás va a volver como el puerco a revolcarse disfrutando en el fango. El puerco, porque es puerco, se revuelca por más que lo bañe. Pero el que ha sido regenerado ya no es un puerco, hermanos. Ya no es ese animal, ha sido una nueva criatura. Perdón por el ejemplo tan duro, pero estoy usando un ejemplo que la Biblia usa en otro texto. En cuarto lugar, todo pecado, podemos verlo, es contra Dios. No se engañen, hermanos. Si están pecando, es ofensa al Santísimo. El Espíritu Santo es Dios. Porque nosotros creemos en un Dios trino. Que todos los atributos están en la Trinidad. En cada una de las personas de la Trinidad. Mintió al Espíritu Santo, Ananías, pero no lo engañó, hermanos. El Espíritu Santo lo sabe todo, Dios lo sabe todo. Pero el pecado fue contra Dios, le dijo Pedro. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Cada vez que usted peca es una bofetada al Cristo rumbo al Calvario. Es un golpe, es una ofensa
al mismo Salvador, a Cristo, nuestro Rey, nuestro Dios, al Santísimo de Israel. Y todas nuestras ofensas a Dios, y esto sí, hermano, así es. Esta expresión sí es 100%. Todas nuestras ofensas a Dios tienen consecuencias. Nefastas consecuencias. Duras consecuencias. También vemos en este pasaje, hermanos, que los individuos que pecaron fueron confrontados por Pedro en momentos diferentes, pero fueron confrontados. Y usted necesita ser confrontado con su pecado. Ahí entre la espada y la pared. Y es necesario que haga algo. Si lucha, muere. Figurativamente hablando. Si se rinde, Dios le da la victoria. Cristo le da la victoria. Muchas veces al ser confrontado con los pecados, lo he visto, lo he experimentado por años en la fe cristiana. Las personas acusan a otros y empiezan a señalar a otros y no se dan cuenta que están cometiendo un pecado. Empiezan a mentir y a reconocer y a no reconocer su falta. A decir mentira, no, pero es que pasó esto. Bueno, empiezan a justificarse con todos los argumentos posibles. Posiblemente usted lo está haciendo en este momento pensando en su pecado. Empiezan a hacerse la víctima, por favor. Dejen de hacer esas cosas y arrepiéntanse. Vengan a Cristo, el Dios perdonador, el Salvador redentor. Cuando usted sea confrontado y vea los efectos de las consecuencias de su pecado, evite acusar a otros. Por favor. Cuando vea que las consecuencias del pecado vienen ante usted y la confrontación lo tiene entre la espada y la pared, deje de mentir y deje de no reconocer su pecado. Deje de justificarse con todos los argumentos posibles por el amor de Cristo. Y por favor, deje de hacerse la víctima. Hágase responsable y ríndase. Arrepiéntase, dobléguese a los pies de la cruz, donde hallará redención para su alma. Sea como David en el Salmo 51 y dígale: contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Sea como aquel hijo que dijo: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero no se haga la víctima. No quiera venir a dar lástima. Arrepiéntase. Porque al corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. En sexto punto, vemos que Dios disciplinó de inmediato. Hay muchos que no les gusta hablar de la disciplina de la iglesia. Hay muchos que hablan de disciplina, la conocen al de Dios, pero no la ponen en práctica. Hoy es una época donde la disciplina bíblica en la iglesia debe de ser retomada. Vayan a sus bibliotecas, esos pastores, y saquen el libro de disciplina y pónganlo en uso. Y si no, que la disciplina de Dios venga sobre ustedes. Respetemos también como siervos de Dios la santidad de la iglesia. Denle más bien gracias a Dios los que están en pecado, que Dios le dio ahora a la iglesia una forma de hacer disciplina y no la hizo Él como aquí.
Recuerdan a Adán y Eva de nuevo. Pecaron, consecuencias nefastas por su pecado. Dios los sacó del huerto y dictó sobre cada uno de ellos. Uno de las narraciones más conocidas de consecuencias nefastas del pecado fue cuando Josué cruza el Jordán y Dios le encarga conquistar 7 reinos, el primero de ellos Jerusalén. Nos acordamos de la colaboración de Rahab y Dios y hermanos derrotan Jerusalén, pero les manda que no tomen nada, y Acán tomó algo y lo escondió. Luego iban a la segunda nación, a Ai, y estaban peleando y perdían. Y esto facilito, lo vamos a ganar. Y no podían ganar porque había pecado. A veces las consecuencias del pecado trascienden a otros. Imagínense la responsabilidad, y Dios le mostró a Acán confesó, pero lastimosamente el fin de él en el Antiguo Testamento fue nefasto. Hasta lo quemaron, lo apedrearon y quedó en una montaña de piedras. Dios disciplina de inmediato. Quiero leer, hermanos. Voy a leer bastante. Hay un mensaje, creo es el mensaje más famoso en el mundo cristiano en Estados Unidos. Fue predicado por un siervo de Dios llamado Jonathan Edwards. Dentro de 20 años aproximadamente cumplirá 300 años de haberse predicado. Un hombre lleno del Espíritu Santo. Ustedes lo pueden leer completo o buscar completo. El mensaje se titula, hasta el día de hoy he estudiado, Pecadores en las manos de un Dios airado. Por favor, presten mucha atención. Yo voy a leer, pero presten mucha atención a algunos extractos separados de este mensaje. Decía Jonathan Edwards, quiero interpretarlo en esta lectura. Tu iniquidad te hace, para así decirlo, pesado como el plomo, y te hará caer con gran peso y presión hacia el infierno. Aplica más a aquellos que no son redimidos. Y si Dios te soltara, te hundirás inmediatamente, cayendo velozmente en el abismo sin fondo. La voluntad soberana de Dios por ahora detiene el ventarrón. De otra manera llegaría con furia y la destrucción llegaría como un remolino y sería como la paja del suelo trillado del verano. La ira de Dios es como aguas caudalosas que están refrenadas por ahora, pero aumentan más y suben más y más hasta que se les da salida, y cuando más se les deja subir, con más velocidad y poder será su corriente cuando por fin se sueltan. Es cierto que el juicio contra tus obras perversas no se ha ejecutado todavía. Los diluvios de la venganza han sido retenidos, pero mientras tanto tu culpa aumenta constantemente. Día tras día va juntando más ira, y no es sino por la simple voluntad de Dios que detiene las aguas que no quieren ser detenidas y presionan fuertemente para salir y destruirte. Si Dios tan solo retirara su mano de la compuerta, se abriría inmediatamente y los feroces diluvios del furor y la ira de Dios arremeterían con furia inconcebible y caerían sobre ti con poder imponente. Y si tu fuerza fuera 10,000 veces mayor de la que tienes, hasta 10,000 veces mayor que la fuerza del diablo, más poderoso en el infierno, no sería nada para detenerla o resistirla. Así que todos ustedes que están escuchando esta mañana, que nunca han pasado por un gran cambio de corazón realizado por el gran poder del Espíritu Santo sobre sus almas,
todos los que nunca han nacido de nuevo, ni han sido hechos nuevas criaturas, ni han sido levantados de la muerte, del pecado a un nuevo estado, se encuentran en las manos de un Dios airado. Aunque hayan reformado muchas cosas en su vida y muchos hayan sentido afecto por la religión y pueden conservar una forma de religión en sus familias, hogares y en la casa de Dios, no es más que por su pura voluntad que impide que sean en este mismo momento tragados en una destrucción eterna. No importa lo poco convencidos que estén ahora de esta verdad que oyen, a su tiempo estarán plenamente convencidos de ella. Y quiero cerrar con este párrafo. Tú has ofendido infinitamente más que cualquier rebelde obstinado. Y sin embargo no es otra cosa que su mano lo que te detiene de caer en el fuego en cualquier momento. Es solo por eso y ninguna otra cosa que no te fuiste al infierno anoche, que pudiste despertar una vez más en este mundo después de haber cerrado tus ojos para dormir. Y no hay ninguna otra razón sino la mano de la misericordiosa mano de Dios, por la cual no has caído en el infierno desde que te levantaste en esta mañana. No hay otra razón fuera de su misericordia que mientras escucha este texto, en este mismo momento, no caigas en el infierno. Dios ahí disciplinó inmediatamente. Pero ahora creo que entendemos mejor aquel pasaje que dice: por la misericordia del Señor, de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande, grande, grande es tu fidelidad. Arrepiéntase, porque la puerta de la misericordia está abierta para usted. Dios retiene las aguas de su ira, pero tiene abierta la puerta de su gracia y de su amor con Cristo. Vayan a Cristo, busquen a Cristo, adoren a Cristo. Erwin Lutzer, otro famoso predicador, nos invita a ir a la cruz. Dice: aún los brazos de Jesús se extienden hacia nosotros. Sin importar cuáles hayan sido nuestros fracasos, esos brazos son suficientemente largos y tiernos para abrazar aún a la persona más descarriada y negligente que ha negado al Salvador. Jesús tiene sus ojos fijos en nosotros, diciendo: yo tengo compasión de ti. Te aseguro que puedes volver a tener comunión con el Dios vivo. Las nefastas consecuencias del pecado le llevarán a una eternidad padeciendo en el infierno los tormentos de su ira. El infierno está sediento de su alma, esperando para devorarle por siempre y para siempre, como castigo de la ofensa que usted ha hecho a Dios. Solo tiene que doblegarse ante la cruz de Cristo, porque Cristo recibió el castigo por su alma. Arrepiéntase. Una vez más se lo digo: vaya a la cruz. Y cuando vaya a la cruz, como dice este siervo, cuanto más cerca del Calvario lleguemos, más mugre veremos en nuestros pies. Aún las partículas más pequeñas de fango se vuelven visibles cuando nos paramos en la presencia de Cristo. Espero que hoy se pare en esa cruz y vea su pecado, las consecuencias que tiene su pecado, de tal manera que llevaron a Cristo a la cruz, y se arrepienta. Como último punto, en ese pasaje que vimos, vemos que esto causó temor en la iglesia. ¿Qué tiene de malo, hermano?
que cause temor. No importa quién diga lo contrario. Yo no veo nada malo. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amados hermanos, no solo causa temor, sino que ahora sí volteemos nuevamente ese diamante al lado del amor y lo contemplaremos con mayor asombro. Quebrántese, dobléguese. Si usted está quebrantado, si está doblegado, le quiero decir algo. Pedro negó a Jesús 3 veces. Lo negó, yo no conozco a ese hombre. Yo no sé quién es. Yo no lo conozco. Luego que lo había negado, lo negó la primera vez, no sintió nada. Lo negó la segunda vez, no sintió nada. Lo negó la tercera vez y el gallo cantó. El gallo que cantó le avisó a él que estaba en pecado. Y lloró amargamente porque había defraudado a Cristo. Dice la Biblia que Pedro lloró, hermanos. Ahora las lágrimas de Pedro no lo salvaron. Las lágrimas de Pedro no tuvieron ningún efecto en las consecuencias de su traición. Lo que a Pedro lo salvó de las consecuencias de su traición fue lo que pasó horas después en una cruz. Sí lloró amargamente, pero puso su confianza absoluta en Cristo. Y él mismo dio fe que ese sacrificio perfecto es el que pagó por nuestros pecados. Ven las consecuencias nefastas del pecado que llevaron al mismo Hijo de Dios a la cruz por usted. Ve las consecuencias nefastas del pecado. Arrepiéntase. ¿Cómo es posible que se deleite en el pecado si eso crucificó a Cristo? No sé qué cause estas palabras en usted, pero la advertencia está. El pecado tiene consecuencias. La invitación está. La exhortación está ahí. Arrepiéntase. Queremos tener noticias de que usted se arrepintió. Queremos estar informados que ahora su alma le pertenece a Cristo. Venga a Cristo. No tiene nada de malo si esto le causó temor para contemplar a Cristo y venir a la cruz. Oremos, amada iglesia. Buen Dios y Padre de toda gloria, perdónanos, perdónanos, perdónanos. Quita de en medio de nosotros el orgullo, la mentira, la victimización propia, Señor. Quita de nosotros todo argumento de mentira y llénanos de arrepentimiento, de humildad. Queremos rendirnos a los pies de la cruz y adorarte y contemplarte, Dios santo, justo y bueno, y vivir guiados por tu Santo Espíritu. Sabemos que en Cristo estamos seguros. Entendemos bien tu palabra, Señor, en ese aspecto, pero sabemos también que el pecado tiene nefastas consecuencias. Y te suplico que si tú has tocado un corazón, Padre, lo quebrantes hasta ser transformado para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Un gusto.